Hola, hola, bienvenido, bienvenide a 1% Podcast, 1% Mejor Cada Día. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. De verdad, estoy muy feliz, me gusta mucho esta comunidad, me gusta mucho que compartamos este espacio porque siento que sí hablamos de cosas que realmente pueden cambiar nuestras vidas si estamos un poquito dispuestos a reflexionar y atrevernos. El día de hoy, en este episodio, quiero hablar de algo que si realmente somos honestos, todos hemos hecho alguna vez en nuestras vidas, y es culpar a otro o a otra persona. Culpar a tus papás, culpar a tu jefe, culpar a tu pareja, culpar a tus amigos, culpar al gobierno, a la economía, al pasado, a las circunstancias incluso. Y esto obviamente no busco juzgar a nadie porque es realmente algo completamente humano. Y hoy quiero empezar este episodio con una pregunta. ¿Qué pasaría si gran parte de lo que no cambia en tu vida se debe a que estás esperando que alguien más sea responsable? Porque por muy X, cuando tú culpas a otras personas sin darte cuenta, estás entregando el control de tu vida. Y hoy en este episodio quiero que entiendas algo que es muy importante, que sepas por qué nuestro cerebro busca culpables. ¿Qué es lo que dice la psicología y la neurociencia sobre esto? Y obviamente lo más bonito y lo más importante, cómo podemos empezar poco a poco a responsabilizarnos de nuestra vida para volver a tomar el control y la batuta. Porque te prometo que el día que dejas de culpar, empiezas a recuperar tu poder. Ok, primero hay que entender algo que para mí es clave, fundamental. Culpar no es solamente una mala costumbre, es un mecanismo psicológico de protección. Nuestro cerebro está diseñado para proteger nuestro ego. En psicología existe algo que se llama sesgo de autoservicio. Esto es básicamente que cuando algo sale bien, pensamos o lo atribuimos a nosotros. Pero cuando algo sale mal, buscamos una explicación externa, algo fuera de nosotros, buscamos a un culpable. Ejemplos de esto es: si yo apruebo un examen, pienso, es que soy súper inteligente. Pero si lo repruebo, entonces pienso, no, es que el maestro me odia y le caigo mal. Y por eso me repruebo. Entonces, nuestro cerebro hace esto porque aceptar la responsabilidad es más incómodo o doloroso. Cuando reconocemos que cometimos un error, se activan zonas del cerebro que están relacionadas con la amenaza, con la vergüenza o incluso con la incomodidad. Así que el cerebro obviamente busca una salida rápida. ¿Y cuál es la salida rápida? Pues culpar a alguien más. Entonces es como si el cerebro dijera, si alguien más es responsable, entonces yo no me tengo que sentir mal, yo estoy bien, yo estoy en paz, yo estoy tranquilo, yo, peace and love, todo el mundo. Y el problema es que cuando tú haces esto, sobre todo repetidamente, tu mente empieza a construir algo
que en psicología se parece mucho a una mentalidad de víctima. Y cuando yo digo mentalidad de víctima, no me refiero al sentido dramático de que la vida no tiene sentido, sino de creer que tu vida depende de lo que otras personas hagan o de lo que pase allá afuera y no aquí adentro. Y cuando empiezas a pensar así, sin darte cuenta, te estás quitando tu propio poder y el propio control de tu vida. Aquí entra otro concepto que para mí es muy interesante y que incluso se estudia mucho en la psicología, que es el famoso locus de control. Esto es básicamente que existen dos formas en que las personas perciben el control de su vida. Algunas personas, grupo A, tienen un locus de control externo. Eso significa que ellos creen que su vida depende principalmente de factores externos, factores como la suerte, factores como la circunstancia, como otras personas o simplemente el destino, el universo o la vida. Cuando algo no sale bien, estas personas piensan cosas como: no consigo trabajo porque el mundo está mal, la economía no está mal. O no, es que no avanzo porque nadie absolutamente me ayuda. O es que mi vida sería totalmente diferente si tal vez una persona hubiera actuado de otra manera y no me hubiera hecho esto. Y por otro lado están las personas con locus de control interno, que creen que sus decisiones, sus acciones y sus hábitos influyen directamente en su vida. Entonces, cuando algo no sale bien, estas personas no lo interpretan únicamente como que fue mala suerte, sino como una oportunidad para preguntarse qué puedo mejorar o qué puedo hacer diferente. Y algo muy importante aquí es que debemos entender que esto no significa ignorar que existen situaciones injustas o difíciles en la vida o hacer como que no, la vida es perfecta, bella y hermosa. Obviamente existen situaciones malas, pero incluso en estas situaciones siempre hay una pregunta poderosa que puedes hacerte. ¿Qué pasa o qué parte de esto, de esta situación, está en mi control? Nuestro cerebro funciona mejor cuando siente que puede hacer algo. Cuando sentimos que todo depende de otros, entonces aparece la frustración, aparece la ansiedad, aparece la sensación de impotencia. Pero cuando asumimos responsabilidad, entonces aparece algo completamente diferente y mucho más bonito: la claridad, la dirección y la acción. El problema de culpar a otros es que parece cómodo en el momento, pero la verdad es que tiene un precio muy, muy, muy alto. Cuando culpas constantemente, te quedas estancado. Porque si el problema siempre es alguien más, entonces realmente tú no tienes nada que cambiar. Y te quedas con quien eres y le guste a quien le guste. Y entonces también pierdes oportunidades de crecer, porque los errores contienen información muy valiosa para tu crecimiento. Pero si siempre hay un culpable externo, pues realmente nunca te vas a poner a analizar qué es lo que puedes aprender de esa situación. Y lo más fuerte de todo es que cuando culpas a otros, les estás entregando el control de tu vida. Si tu felicidad depende de que otras personas cambien,
de que tu jefe cambie, de que tu pareja cambie, de que tus papás cambien, de que la historia, la economía y el mundo cambien, pues entonces vas a pasar mucho tiempo, si no es que toda la vida, esperando. Y aquí quiero decirte algo que puede sonar incómodo, pero que creo que también puede ser muy liberador, y es que la responsabilidad da miedo, pero también es libertad. Porque el momento en el que dices, ok, esto es mi responsabilidad, esto también es mi responsabilidad, automáticamente aparece una nueva pregunta, que es, ¿qué puedo hacer al respecto? Y con esto cambia todo. Ahora, dejar de culpar a otras personas no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es realmente más como un proceso, pero hay pequeños cambios mentales que pueden ayudarte a empezar ahorita. Y uno de los más poderosos es cambiar la pregunta que te haces. Y entonces, en lugar de preguntar quién tuvo la culpa, empiezas a preguntarte qué puedo aprender de esto. Y ese simple cambio, de verdad, te prometo que puede transformar la forma en la que ves los problemas, en la que los abordas y en la que los resuelves. Otra cosa muy importante es asumir al menos una pequeña parte de la responsabilidad. A veces sí, o sea, no voy a decir que no, a veces, muchas veces, sí existen otras personas involucradas en lo que pasó, eso es real, pero casi siempre hay algo que tú pudiste haber hecho diferente. Tal vez no pusiste límites, tal vez ignoraste señales, tal vez tomaste una decisión muy apresurada, o tal vez simplemente no estabas poniendo suficiente atención. Entonces, obviamente, no se trata de castigarte ni de culparte, se trata de crecer y de aprender. También es muy importante aprender a detectar cuando tu ego es el que te está defendiendo. Cuando alguien te da una crítica y tu reacción inmediata es justificarte, defenderte o señalar a alguien más, muchas veces es tu ego tratando de protegerte de sentir esa incomodidad. Pero el crecimiento empieza cuando haces una pausa y piensas, ok, tal vez aquí hay algo que yo puedo mejorar, hay algo que yo puedo aquí aprender, hay algo en lo que yo puedo crecer y desarrollarme. Y por último, algo que cambia muchísimo es revisar la historia que te estás contando sobre tu vida. Muchísimas personas, muchas, viven repitiéndose narrativas como: es que yo soy así por culpa de mis papás, es que yo no puedo confiar en nadie porque por culpa de mi ex, porque me hizo esto y aquello, es que mi vida sería diferente si hubiera tenido otras oportunidades, si hubiera estudiado en otra universidad, si hubiera nacido en otra ciudad, si hubiera tenido otra familia. Y sí, el pasado influye en nosotros, obviamente sí, pero hay una pregunta que puede cambiar completamente tu perspectiva de la vida, y esa historia, que es: ¿qué historia quiero empezar a contar a partir de ahora? Porque tu pasado puede explicar muchísimas cosas, pero no tiene por qué definir tu futuro. Así que quiero cerrar este episodio con una idea que a mí me cambió muchísimo la forma de pensar. Y es que culpar se siente
muy bien en el momento porque realmente protege tu ego, es rápido, se va esa sensación de incomodidad, pero al final te deja sin poder. Responsabilizarte a veces se siente incómodo, pero te devuelve el control de tu vida. Y este podcast se llama justamente 1% por eso, porque no se trata de cambiar todo absolutamente de un día a otro, se trata de empezar con pequeños pasos, con pequeñas decisiones, con pequeñas decisiones mentales como la siguiente. Hoy, en lugar de buscar culpables, voy a buscar qué puedo hacer yo diferente. Porque ese pequeño cambio en tu forma de pensar puede transformar completamente la forma en que vives tu vida. Y si llegaste hasta aquí, hasta el final de este episodio, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por verme. Comenta qué fue lo que más te gustó de este episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio de 1% Podcast, donde seguimos intentando ser mejor 1% cada día. Gracias, te quiero, recuerda, bye.